Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Ya me estoy poniendo, me voy a hacer chiquito para que vean lo que pasó la última vez. Nosotros hicimos el almacenamiento y en el almacenamiento esto tuvimos todavía que poner para llenar todo lo que tuvimos en los contenedores antes. Ese ya está vacío, así que ya lo podemos quitar. Y tenemos uno menos y más material para nosotros. Acá tenemos todavía un poquito. Esto lo podríamos poner de vuelta. Y dejamos hasta que se vacía todo. Eso va a tomar todavía un tiempo hasta que ordena todos los materiales adentro. Lo que también queremos hacer la última vez es a ir por el cobre. Pero vino el evento de Fixmas, como le llaman. Y esos son esos regalitos. Esos regalitos vamos a coleccionarlos para tener después una cierta cantidad y poder hacer la fábrica de los regalitos. Así que mientras que está vaciando todo eso, vamos por los regalos. Y donde habrá regalitos. Ahí hay uno. Esos caen del cielo. Así que solo tienen que mirar hacia arriba. Si no lo tienen, es porque lo deactivaron. Se puede también deactivar. Y esto vamos a tener que desbloquearlo en el MAM. Así que aquí tenemos los regalos. Necesitamos 100 para desbloquearlo. Así que atrás ellos. Tomamos todavía algunas frutas, nueces para ir a buscar esos regalos. 100 necesitamos al comienzo, entonces desbloqueamos las ramas y el árbol. Yo creo que acá adelante yo vi todavía un Sommersloop. Sí, Sommertok. Y hay ya dos regalos que se cayeron. Acá tenemos una sorpresa de un animalcito. Ahí hay uno que va a caer. Al comienzo tenemos que ir a buscarlos. Y después va a venir el modo donde podemos hacer los regalos nosotros mismos. Tenemos 60, nos faltan todavía 40. Y esos regalos son distintos, no siempre dan la misma cantidad, yo creo que entre 5 y 15 o 30. También tienen diferentes tallas, tamaños. Y en caso que no se caen más, significa que tienen toda la cantidad de regalos en esa zona. Entonces tienen que recogerlos para recibir los siguientes regalos. Yo creo que por aquí también vi uno. Acá hay uno, sí, hay otro. Ahí escuché el gruñón. Por aquí tenemos otro más. Y uno que nos lanza el fuego. Ese no queremos. En la base había yo creo 2 o 3 que vi. Ahí también hay más. Ya tenemos 120. Vamos a ir a desbloquear ya el árbol. Esto acá se va a tardar un poquito hasta que
se va a llenar todo, sobre todo con las cintas que tenemos las dos. Ahí vamos a esperar al acero para hacer después la MK3. Bueno, acá, ahí hay otro más. Evento de vacaciones de Fixvidad. Así que 100 investigar, va bastante rápido. Y ya tenemos estos tres del árbol desbloqueado. Tenemos acá los bastones que desbloqueamos. Acá tenemos las bolas. Y acá el bastón de caramelo más el lazo de fixividad. Para desbloquear las bolas necesitamos de los caramelos y de las cintas y una bola. La bola, hay un calendario acá. Tomamos rápido los regalitos. Aquí hay un calendario. Ponemos esto aquí. Así. Este calendario lo abren con la E y pueden ir a buscar aquí todos los números que les hacen falta y reciben regalos por esto. Así que si no quieren ver dónde están los números o no los encuentran, ponen acá el número y él los encuentra, le marca dónde es. Si no, sáltanse un minuto así para no ver dónde están. 100 regalitos. El número 2, ¿dónde lo tenemos? Acá tenemos el 2. El número 3. Yo veo que acá hay el 3. Bolita. Eso es lo que necesitamos para desbloquear. El 4 lo vi por aquí. Están bastante escondidos algunos. Por ejemplo, el 5 está aquí en la nube. Customizer Basic Fixmas Skin. Para hacer las cintas de Navidad. El 6 aquí. 10 inhaladores, muy bien. El 7 por acá. 20 esquirlas. El 8. ¿Dónde está el 8? Yo ya vi el 9 por acá. Pues el 8 no lo abrió una vez el 9. Y vi el 12 aquí. ¿Qué más? El 8, 8, 8. Acá está el 23. Aquí. Ese es el 8. El 9 lo tenemos. El 12 también lo tenemos. El 11 lo vi en una parte. Se me fue. Yo pensaba que estaba en uno de estas nubes. Y el 10 también. ¿Dónde están? Acá está el 10. Así que tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11. Y yo pensaba que estaba por aquí en una parte grande. El 13 aquí. Ya no lo veo. El 11. Bueno, si no lo encuentro, aquí estaba. Pueden poner el número, ponemos el 11 y nos dice dónde está el 11. Ese es el skin para los carros. Listo. Seguimos acá. Necesitamos 50 de estas ramas
Necesitamos 30 de estos. Y acá tendremos ya. Por las ramas nos faltan. Y estas ramas. Voy a cerrar acá rápido. Para que no nos caemos. Ahí hay más regalos. Eso no lo podemos hacer en la mesa, por ejemplo, aquí de fabricación. Acá no están los fixmes. Eso todo está solo en los constructores, fundiciones y así. Ahí tenemos que hacerlo. Así que vamos a ir a buscar un lugar donde podremos construir la fábrica de Navidad. También ven los postes de luces como cambiaron, o de luces de electricidad. Esos cambiaron y tienen su adorno. Yo creo que va a caer por aquí. Este se ve un poco más grande. Nos da 20 regalos. Este también 20. Por ahí vi todavía. Y lo que voy a ir a hacer, la fábrica donde tuvimos el cobre estacionado por el momento. La primera fábrica de cobre que tuvimos, ahí lo quiero hacer. Hay un gran puesto donde se puede hacer todos esos trabajitos lindos. Ahí arriba hay otro más. No, era el 5. Eso es lo bueno, que se puede construir para hacerse el camino. Para abrirse el camino. Y construimos una vez hasta aquí. No, 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 no vayamos. Bueno. Hay muchos regalos que están cayendo. Pero todos por el otro lado donde no quiero. Pero los vamos a necesitar. Sí, vamos a ir por los regalos rápido. Más o menos yo supongo que vamos a necesitar, no sé, a lo mejor 1000 regalos. Y siempre se caen en la región donde nos encontramos. Ahí hay uno. Hay muchos. La lluvia de los regalos. Y es un evento que ustedes pueden decidir si lo quieren hacer o no. Lo pueden desactivar para que no vengan esos regalos si les molesta. Y si no, me parece que son cosas lindas. Cambiaron muchas cosas para este evento. Que parece que esas cosas también que tenemos o que conseguimos las quedamos. Y las podemos seguir utilizar también cuando termina el evento. Todo el árbol que desbloqueamos vamos a poder utilizarlo también, yo creo. Listo, con esto ya vamos una vez hacia
dónde queremos empezar toda la cosa. No, acá arriba. La vieja base que ya estuvimos comenzando a quitar las cosas. Era una de las primeras bases. Y acá tenemos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué está haciendo? Ah, es para sacar. Yo creo que voy a comprarme la taza con ese punto. Y la tengo que... ¿Dónde la tengo ahora? ¿Dónde la tengo? La compré. Compás, aquí. Así que ponemos aquí la taza. Eso está quemando todo. Y esto está haciendo su trabajito. Acá tenemos uno más. A las barras podremos cambiarlas aquí. Entonces tenemos al final solo uno de las cosas adentro. Creo el cemento tomamos, nos va a ser útil. O el hormigón. Acá también rellenamos. Y cables. Tenemos más hormigón. Así que eso es bueno. Tomaremos un poquito. Porque vamos a necesitar el hormigón para hacer la base de Navidad. Y esto lo vamos a cambiar después. Vamos a desconectar esto y utilizarlo para la base. Primero, construir un poco hacia arriba, habría dicho, para tener más espacio. Unos 3 más, o 2. Y construimos acá. Se están cayendo los regalos. Así tenemos una gran superficie donde no tenemos problemas para poner todas las máquinas que vamos a necesitar. Y vamos a necesitar, yo creo, de todas. También nos va a tocar avanzarle un poco con el acero, porque de allá también necesitamos máquinas. La fundidora. Bueno, y para que sabemos dónde está la entrada, paredes, uno acá y uno aquí. Y ya tenemos las paredes para saber dónde tenemos que subir. Así que comenzaremos. Acá ponemos una vez el MAM en la entrada. Y acá vamos a tener que desbloquear todos los diferentes productos y necesitamos electricidad. Esto nos robamos desde aquí y lo vamos a subir aquí arriba. Pues lo dejamos. Lo podríamos hacer un doble.
Necesitamos este. Ponemos el doble. Y con electricidad hacia acá abajo. Listo. Entonces tendremos esto, la electricidad ya hecha. Y con la electricidad ya podremos conectar las cosas. Pero vamos a poner todavía los almacenamientos. Por aquí tenemos uno para las hojas, para los bastones y los caramelos. Yo creo que son esos tres por el momento. Y vamos a necesitar el constructor. Este nos va a hacer de esto y necesitamos electricidad. Y también necesito saber cuántos. 50. Así que 50 significa que son 50 regalos. Y quiero separar eso a dividir. Y tenemos acá los 50 regalos. Y después, este ya lo hicimos. Tenemos los 10 bastones de caramelos. Necesitamos 10 más. Y 30 de las cintas. Así que podría poner una segunda máquina. Y tenemos aquí 30 de esos. Necesitamos 2 para uno, así que 60 regalos en total. 60 dividir y a comenzar a trabajar. Entonces, esto por el momento es provisional hasta que tengamos los árboles. Con los árboles de regalos no tenemos que ir a buscar los regalos nosotros mismos, sino que los producimos. Y eso nos va a dar una gran ventaja de no tener que hacerlo nosotros el camino para buscar esos regalos. Este también está todavía aquí esperando. Yo creo que se movió porque lo tuvimos bastante en el medio. Pero tiene su sombrerito de Navidad. Sí, tomando su café. Feliz Navidad. Ya pronto. Y a subir. Y detrás hay más regalitos. Estos trabajan todavía. Sí. Y sí. Por ahí hay regalos. Y por allá también. Y tenemos, ¿cuántos? 300 regalos. A lo mejor más tarde vamos a ir para ellos. Y después quiero tener una fábrica donde podemos producir todos esos de los regalos para tener después la ventaja de desbloquear todo. Si tomamos por ejemplo ahora una cinta, esa es la cinta normal y con el AX tenemos el Fixmas y ya tenemos la cinta de Navidad. Esa es la cinta 1, que es como de cartón. La cinta 2. Vamos aquí. También ya mejoró el cartón, ya tiene un poco más de diseño. Se ve como con cadenitas. O un tejido. Por eso se ve como papel. Papelito, papelito. Eso va a cambiar también con las cintas, se ven distinto cuando subimos las cintas. El 3 necesitaremos.
para poder hacer todo un poco más rápido. Acá yo creo que le ponemos estos, ya que tenemos suficientes esquirlas, entonces lo hace un poquito más rápido para nosotros. Y como estamos de la electricidad, casi 900 megawatts y producimos 1200. Los 1200 es excelente. Lo que también estamos solo utilizando más o menos 600 megawatts. Eso es bueno. Poco la mitad, más o menos. Que estos acaben. Este acabó. Tenemos los 50. Y este hace todavía su trabajito. A desbloquear lo siguiente. Los bastones. Y necesitamos 10 bastones. 20 tenemos. 20 necesitamos, 10 tenemos, así que 10 tenemos que hacer. Los 30 de las florecitas estamos haciendo esas moñitas. Lazo, así que 10 de estos necesitamos. Esos serían 30 regalos que necesitaríamos para hacer esos 10. Así, dividir 30 regalos. Más o menos 2 minutos tenemos el resultado. Este ya acabó. Y ahora por momento parece que no están cayendo más regalos. Acá tenemos uno. Cerquita. 20 regalitos. Pues vamos a ir rápido por esos. Yo creo que en vez de la escaneo vamos a utilizar el bastón. Porque no sabemos nunca si hay monstruos que nos quieran atacar. Y con los bastones nos protegemos más o menos más fácil. Ahí hay un Sommersloop, Sommertuk. Y aquí tenemos ya el intruso de alienígena. Alambre. Que tenemos acá, más alambre. Motores. 40 megawatts necesitaríamos. Así que ahí hay dos modos para abrir esas cápsulas. Yo creo que acá nunca abrimos esas cápsulas. Lo que vamos a tener también acá la primera cápsula para abrir. 40 megawatts, uno de esos hace 30. Necesitamos 40. Y en vez de eso, yo creo la mejor cosa es de ir un poco por hojitas. Vamos por hojitas. No es mucho lo que necesitamos. Tenemos que solo abrirlo para algunos segundos. Sí, con eso alcanza. Acá también la otra mitad. Y lo conectamos. Y recibimos un disco duro. Y ahora lo podemos quitar todo. Esos son lugares o zonas de pilotos que fueron antes de nosotros en ese planeta y fallaron en aterrizar y se rompió la cápsula, así que nosotros las podemos recoger y ahí salen recetas alternativas. Recetas alternativas, ¿qué significa eso? Eso es algo que nos da la posibilidad de construir un producto con otros materiales, con otra forma, en vez de lo que sería el original. Así que
Acá vamos a desbloquear rápido esto. Porque estos son 3 segundos y el otro son un poquito más. 10 minutos. Así que mientras que ese de 10 minutos está avanzando, nosotros podemos preparar acá los siguientes pasos de este árbol de Navidad. Ya vemos que necesitamos acá las cosas. Eso sería lo bueno. 50 bolitas azules, pero voy a poner el disco duro. Escanear el disco duro y las bolitas. Las bolitas se hacen en las fundiciones. Producción, fundición. Vamos a ir una vez por aquí. Detrás la última fila. Podríamos seguirle, poner todavía más. Así que ponemos uno azul, uno rojo, o ponemos... ¿Cuánto le ponemos? Me dio una idea. Podríamos colocar esto completamente distinto. Vamos a poner esto aquí. Una fundición por acá. Y esto lo ponemos así. Un espacio acá. Y así. Entonces tenemos 4 y 4. Serían 8. De los dos lados. Y acá le decimos a este adornos rojos, rojos, rojos y rojos. Y por este lado le decimos azul, azul, azul y azul. Acá necesitamos dividir. Dividir, no el inteligente, el normal, divisor de cintas. Por aquí detrás viene. Y dividimos aquí en el medio. Cinta 1 por los lados. Y la 2 en el medio. No tenemos otra por el momento. Acá la 1 todavía. Listo. Y ahora la energía. Un poste aquí para acá. Un poste. No. Ponemos eso en el medio de estos dos. En la línea, pero en el medio. En la línea y en el medio. Y acá seguimos así. Y ahora la energía vendría por aquí. La tiramos hacia acá. Y acá conectamos esto hacia aquí. 6 minutos que se demora esto. Y vamos a cambiar los constructores. Los constructores vamos a ponerlos también aquí. Si los ponemos así. Así. 1, 2, 2 aquí. Este lo quitamos. Entonces tenemos
ramas y ramas. Después hagámosle cuatro constructores que nos hacen esas ramas. Este sería por acá. 1 y 2. Y 1 y 2. No, así no. Entonces, después de las ramas vienen lazos y bastón y bastón. Entonces acá lo damos vuelta y la misma cosa. 1, 2, 1 y 2. Y yo creo que sí. Hasta aquí. Los bastones. Lazos y lazos. Acá ya lo tenemos. Y acá seguimos dividiendo. Dividir en el medio. Y así tendremos una línea con los regalos que pasa por acá el medio. Y al fin tenemos los que construyen los materiales que necesitamos. Pero yo creo que vamos a tener que avanzarle también en los hitos para tener la fundición y tener como más posibilidades de seguirle acá. Esto aquí y el último conectado. Bueno, ahora para los regalos necesitamos todavía los árboles, pero no los tenemos. Eso sería por acá que entran, así que una cinta allá, una por allá y otra por acá. Esto podríamos seguirlo lejos. Y tocaría quitar acá abajo. Ponemos una vez 3. Si 4 había sido demasiado. Y perdóname el árbol, pero lo quitamos. Ya se nos fue el biocombustible. Y listo. Tenemos una gran plataforma que nos va a ayudar a meter los árboles. Entonces, organización, contenedor, como no lo tenemos todavía, vamos a poner acá un contenedor y meterle los regalos. Esos van a ser repartidos. Y a ver que mirar si qué hacemos exactamente, porque yo creo que no van a llegar hasta arriba los regalos. Esos se van a llenar primero aquí abajo o con dificultad. Y para desbloquear el siguiente necesitamos, o ese que yo quiero desbloquear son los árboles. Así que 50, 50 y 50. 50 ramas, 50 bolitas y 50 bolitas rojas y azules. Así que yo voy a quitar acá un poco. Y vamos a la máquina
que nos da las bolitas, las ramas. Ponemos acá 50. Y algo sonó como si se había roto el fusible. Pero tendríamos que tener todavía energía. Disco duro casi listo. Yo creo que tampoco va a alcanzar a lograr todo en este episodio. Definitivamente no. Acá tenemos suficiente reserva todavía. Este tiene 14 y acá 7. Así que está funcionando. Listo. Análisis completado. El disco duro nos da acá diferentes recetas de materiales que nosotros conocemos o de productos, piezas, y esas las podemos construir distinto. Por ejemplo, en este tenemos las láminas de hierro reforzadas que ya la conocemos. Nosotros lo hacemos con la receta estándar, 6 a 12 tornillos y 6 placas, da una lámina reforzada. El otro es un poco más ahora que tenemos 18 placas y 50, pero nos da también el triple de vuelta. Así que recibimos 15 por minuto y el otro solo nos daría 5. Caterio o lingote de caterio puro significa que recibimos más lingotes de caterio si le agregamos agua, y el catero, el alambre de caterino. Yo creo personalmente, por el momento, o sea que el cable o las láminas. Yo más bien tendría por las láminas, porque el caterino es más raro que el cobre. Así que vale más bien la pena de ir por alambres de cobre. Claro que hay más calidad detrás, o más que viene que la cantidad. Sin energía. ¿Qué pasó aquí? Ah, obviamente tengo que conectar también acá los siguientes. Dejemos en el medio. Y seguimos acá también en el medio. ¿Qué pasó aquí? No. Este aquí, acá. Y este aquí hacia acá. Y a darle ahí. Este y este. Y acá vamos hacia aquí. Y aquí. Faltan todavía 2 postes que vamos a poner. Y ya lo tendremos conectado todo. Las recetas ya las escogimos. Eso es bueno. Sí. Listo. Que produzcan. Háganos las navidades. Tenemos 50. Perfecto. 26. Pero no es la única máquina que construyó estos productos. Pero la única que alcanzó a hacer. Bueno, 3 regalitos más. ¿Dónde tenemos? Pongámosle los dividir. 5. Ah, no, él tiene acá. Él tiene todavía suficiente. Es lo que se tarda.
Se tarda más de lo que tendría que tardarse. Yo le voy a poner los 101. 101, dividir y que se vayan hacia las construcciones. Y este no tiene, pues este 2 más. Y después podemos tener los regalos automatizados, lo que necesitamos para no ir a recogerlos. No los quiero ir a recoger, en serio, no. No, 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 no. Mejores caminos. Por eso, importante de automatizar lo que pueden automatizar antes de seguir los pasos, porque después se los va a poner complicado. 50 aquí. 29 tenemos ya acá. Esos no producieron. Y acá tampoco. Acá tenemos uno. Es que los regalos no llegan hasta acá detrás. Eso se tendría que llenar primero. Y yo creo que a lo mejor necesitamos varios de las bolsas de entrada. Porque la cinta no es capaz. $14. Si le ponemos acá un poquito la rapidez. Cada 6 segundos, cada 2.4 segundos ya le está avanzando. 2.4 segundos consume también más megawatts, pero lo está haciendo más rápido. 5, 4, 3, 2, 1 y el último ya lo tenemos. Así que quitamos estos. Eso me lo retomo. Y los árboles. Ay, no. Vamos a necesitar para los árboles también. Un árbol lo construimos. Fixidad. Tenemos los bastones y... Espera, ¿dónde está el árbol? ¿Dónde se me salió el árbol? Acá, ahora. Árbol de regalos. 100 de las más 20 bolitas. Así que 100 regalitos. ¿Por dónde vamos? Esperen rápido. Vamos a poner esto aquí. Los que tenemos ya nos da 70. Y ahí a recoger algunos regalitos. Tomamos otra vez la seguridad de las armas. Ya el gruñido. Lo siento, pero no tengo interés en pelear. Solo quiero ir a buscar los regalitos. Uno allá en la punta. Y por allá hay muchos que yo vi. No sé si alcanza. No, acá no alcanzamos a la punta. Pero tenemos el modo de construcción. Y con ese alcanzamos. Y nos fuimos sin dejar un rastro. Por ahí arriba hay todavía. Y después regresamos hacia
Ya, porque aquí vi muchos regalos. Por lo menos 3 yo vi. Ahí hay otro más. Y espero de poder construir el primer árbol. Para tener después la automatización. Y no tener que ir por esos regalos. Es como con el carbón. Eso fue supremamente fastidiosos de ir a recoger la energía por el biocombustible. Era supremamente chévere de ir por el carbón y crear la electricidad automatizado sin tener que ir a mirar, tenemos suficiente, necesitamos más. Tengo 100 regalos. Así que estos episodios que vamos a tener ahora van a ser un poco de la Navidad. Hacemos ese evento. Yo trataré de conseguir todo lo posible. Para que tenemos todo listo. A subir. Bueno, necesitamos, no, vamos por aquí. Un árbol de Navidad. ¿Qué necesito? Necesito 100 de esas ramas. Así que subimos acá. 36. ¿Cuánto nos faltan? Y las bolas. Esas bolas ya tenemos un problemita. Porque si no me equivoco, esas bolas se hacen con el acero. Así que necesitamos la fundición. Y si no tenemos la fundición, no podemos hacer esas bolitas. Y necesitamos 20. Y para las bolitas blancas necesitamos azules y lingotes de hierro. Así que para las amarillas necesitamos las rojas, lingotes de cobre. Así que por